Hola amigos y aficionados del ajedrez. Hoy les traigo una hermosa partida entre Bugolf Hugo. Les pido perdón si he pronunciado mal el nombre del jugador, pero es algo complicado. Y Alexander Alekhine. Fue jugada en el torneo de Hastings, en el Six Masters, en 1922. Y fue ganada por el gran maestro Alekhine. Es una de las obras maestras de Alekhine más hermosas que he visto, aunque sigo prefiriendo las obras maestras que ha creado en el match por el título mundial frente a Capablanca. Pero este sometimiento, este dominio en la partida que vamos a ver ahora, sinceramente es abrumador. Es brutal y demuestra el peso que tenía el gran maestro Alekhine sobre el tablero, que sin duda es y no creo que deje de ser mi favorito. Es mi jugador favorito desde que me hice aficionado al ajedrez, desde que empecé a practicar el ajedrez y a estudiarlo. Cuando descubrí a Alekhine, sinceramente descubrí la belleza en el ajedrez y me apasionan sus partidas y sus combinaciones y lo intrincado, podríamos decir así, de su pensamiento. No jugaba ni razonaba como la mayoría de los maestros de su época, sino que tenía un concepto posicional muy profundo y tal vez, como he leído en algunos libros y como algunos grandes maestros afirman, avanzado para su época. Sinceramente es uno de los grandes maestros que más me apasiona y de los cuales nunca me aburro de ver, estudiar y disfrutar de sus partidas. Este, un detalle, tal vez notarán que ha cambiado mi voz, es porque en videos anteriores había estado probando un programa que bajé para distorsionar la voz y darle otras modulaciones. Y bueno, como para jugar y probar y ver qué resultados daba, lo utilicé en los dos videos anteriores. Este es mi voz real, con esta voz voy a hacer de aquí en adelante los videos. Y bueno, espero que disfrutemos de esta hermosa partida que voy a pasar a mostrarles ahora. Em, los comentarios son de Kasparov. Son copropios de él, la traducción sí es mía, así que si he cometido algún error en la traducción, les pido perdón y les pido que sepan disculpar. Y bueno, esta partida van a poder encontrarla en cualquier base de datos gratuitas que se provea, tanto por la empresa Chessbase como por otras empresas como por ejemplo Convecta y demás, porque son partidas clásicas que se encuentran en cualquier base de datos por más pequeña que sea, porque son fundamentales para el estudio de nosotros los aficionados, de nosotros los jugadores, no sé si decir de club, pero sí aficionados o apasionados por el ajedrez. Esa sería la, la definición correcta. Bugol juega con piezas blancas y Alekhine con piezas negras. Si conocen a Alekhine, si han visto alguna de sus partidas, saben que jugaba mucho el gambito de dama. También jugaba peón rey, pero jugaba mucho el gambito de dama. Sobre todo fue esa, digamos, la apertura temática que se dio en el duelo por el título mundial frente a Capablanca. Sobre todo con la línea ortodoxa y en algunos casos con la Cambridge Spring que utilizaba Alekhine con negras, con esa variante. Eh, y con negras, frente al peón rey, Alekhine, sobre todo en la mayoría de las veces, jugaba la defensa española. Y frente al peón dama, su defensa fundamental o la defensa que esgrimía más frecuentemente era la defensa holandesa, que tal vez por aquella época estaba muy de moda. Hoy en día no es tan jugada, pero deberíamos conocerla porque es bastante interesante, compleja e intrincada de entender. Lleva un poco de estudio profundo por entenderla. No se puede jugar tan fácilmente como por ahí una defensa española que sale algo más natural, aunque siempre es conveniente decirlo, para el estudio de cualquier apertura hacen falta horas de estudio para entenderla. Bueno,
Sin más preámbulo, pasemos al desarrollo de la partida, que es lo que nos interesa. Como dije, Bull jugó, que de aquí en adelante lo voy a llamar Efim por su nombre de pila. Bueno, abrió con D4 la partida. Y como veníamos diciendo, Alekhine responde con F5, propio de la defensa holandesa. Y durante un cierto número de jugadas, todo sigue el repertorio normal eh, de la, digamos, de la apertura holandesa, de la variante elegida sobre todo por las blancas. Pero hay una serie de aclaraciones que vamos a hacer, que esos sí son comentarios míos. Va C4, caballo F6, G3. Aquí las blancas definen la variante principal, la línea principal de contra la defensa holandesa. A caballo C3, que también se puede jugar, hay algunas, digamos, algunas complicaciones tácticas que habría que saber resolver, y por lo general las negras están un poco más cómodas. G3, en mi propia experiencia, por lo menos, no tengo mucho tampoco, no soy autoridad en el tema, pero en mi experiencia G3 es la mejor forma de pelear contra la defensa holandesa. E6, alfil G2 y alfil B4. Y esta jugada acá, quiero hacer un comentario. Hasta ahora los comentarios son míos. Cuando empecemos con los comentarios de Kasparov, que están más adelante, se los voy a aclarar, y ya voy a dejar de introducir comentarios que sean míos, que sean propios. Aquí lo que quiero resaltar es lo siguiente. Las negras, perdón, juegan alfil B4 jaque, disponiendo prácticamente su alfil para ser cambiado. En el sentido de que no sería bueno para las blancas, sobre todo por su estructura de peones, jugar caballo C3, debido a que el cambio afectaría bastante la estructura de peones negras, y luego de preparar C5 las cosas se pondrían un poco incómodas para las blancas, sobre todo para poder progresar. Una partida similar, aunque creo que no fue con la defensa holandesa, sí con la Nimzo India. Fue jugada entre Bobby Fischer con negras y Spassky con blancas, si no mal recuerdo, creo que fue Spassky. Donde llegan a una posición algo similar con el cambio de la Nimzo India con el caballo en C3, y luego de jugar D6, C5, las blancas juegan D5 y las negras cierran todo el campo manteniendo su mejor estructura de peones con E5, atacando luego, preparando el ataque luego mediante F5, la torre y la dama hacia el flanco de rey, ganando la partida de una forma magistral, como caracterizaba también a Bobby Fischer. Entonces se puede concluir que el caballo C3 para las blancas es algo bastante incómodo, por más que tengan su alfil en G2, luego de preparar la salida digamos, mediante el avance de 6 C5 o directamente C5, doblando los tres peones en la columna C. El alfil de G2 no haría mucha mella en el asunto, luego de caballo C6, por ejemplo. Son pequeños detalles a tener en cuenta. Lo que hay que resaltar es que las negras saben que el alfil de casillas negras va a ser cambiado. Lo ponen en B4, a este nivel de juego magistral. Las blancas no jugarían caballo C3, y de jugar caballo D2 sería también un error para un maestro de la talla de Efim, porque dejaría por mucho tiempo retrasado en el desarrollo o sin desarrollo el alfil dama de casillas negras. Entonces la respuesta natural de las blancas aquí es jugar alfil de 2 y obligar al cambio de alfiles de casillas negras.
lo cual puede parecer ilógico a cualquiera que recién esté empezando o estudiando los principios generales del ajedrez, dado que las negras cambian el alfil de casillas negras, que justamente es su alfil bueno, el que corre por casillas de distinto color a las que están ubicadas los peones centrales, que custodiaría de acuerdo a la estructura de peones negra las casillas D6, E5 y demás. Pero hay que recordar que la apertura recién comienza, o sea, nunca hay que olvidar eso. Y los peones de las negras todavía son móviles y muy elásticos, o sea, su configuración puede cambiar en cualquier momento. Y de hecho así lo harán, porque la idea de las negras en esta apertura, luego de cambiar, en esta variante, luego de cambiar el alfil de casillas negras, es situar sus peones centrales en casillas negras, convirtiendo su alfil dama de casillas blancas, que ahora parece ser el alfil malo, en un alfil bueno y útil. Es más, mucho más útil que su colega blanco, que desde G2 aparenta realizar una tarea mucho más fundamental y prometedora en la gran diagonal blanca de H1 a 8. Bueno, Efim responde con alfil de 2, Alekhine cambia, como habíamos dicho, alfil por D2 y caballo por D2, como es natural, para no perder tiempos en el desarrollo. Además de que sostiene el centro. Caballo C6 y caballo G F3. El desarrollo a esta altura es armónico, natural, y pareciera no haber desequilibrios. Es más, si juzgáramos la posición superficialmente, hasta podríamos llegar a afirmar que las blancas se encuentran un poquito mejor, un poco mejor, con una leve ventaja, pero en realidad frente a la defensa holandesa es algo bastante incómoda la posición para las blancas, o sea, no hay que maniobrar, es una partida que da una posición para maniobrar y hacer un juego posicional. Y las negras se encuentran, aunque no lo parezca, un poco más libres en su desarrollo, en el desenlace digamos, para preparar el desenlace de la partida, dado a que sus peones centrales todavía pueden cambiar fácilmente su configuración. En cambio, los peones centrales blancos están ya en su mejor posición y cualquier variación en ella lo único que llevaría sería a romper la coordinación central, perdón, de los peones blancos, los peones centrales blancos. Enroque corto, D6 y comienza la maniobra de la que hablábamos anteriormente. Comienza a ubicarse, comienza el plan para intentar ubicar los peones en casillas negras y atacar en el momento adecuado el centro blanco. Dama B3, intentando aprovechar los detalles tácticos del avance del peón F, pero por lo cual no hay que preocuparse mucho en esta instancia. Sí hay que tomar el recaudo que toma Alekhine, jugar rey H8, dama C3, ubicando la dama en casillas negras, teniendo en cuenta siempre el principio general que dice que si has cambiado un alfil, la dama tiene que ir digamos, en el color de casillas del alfil que se ha cambiado. Si cambiamos el alfil negro, la dama debería tratar de controlar las casillas negras para colaborar con el alfil de casillas blancas. Si se ha cambiado el blanco, la dama debería ir en casillas blancas, tratando de controlar las casillas blancas en colaboración con el alfil negro. El alfil blanco de casillas negras sería. Bueno, las negras siguen con el plan que veníamos desarrollando, de colocar sus peones en casillas negras, tornando bueno al alfil dama y sobre todo empezando a vulnerar el centro de peones blancos. E5. Y aquí sinceramente habría que ponerse a analizar y a valorar y a
aunque la decisión es muy personal siempre, como en todo, pero no deja, no deja de un poco que desear la jugada que realiza en esta posición Efim Buol, porque digamos, sinceramente teniendo en cuenta la teoría moderna y la técnica moderna que se utiliza, sería tal vez algo un poco mejor cambiar los peones centrales en E5 para permitir a digamos, a las piezas blancas, sobre todo a las torres, empezar a jugar de una forma un poco más activa. Nunca hay que olvidar que las piezas blancas llevan consigo una leve ventaja, que es la de iniciar la partida, y lo cual obliga a quien juega con blancas a tener que jugar con un poco más de energía, porque si el blanco juega un poco temeroso o sin iniciativa, el bando negro logra igualar fácilmente, obviamente siempre y cuando no cometa ningún error, y puede tomar la iniciativa poniendo contra las cuerdas al blanco durante mucho tiempo. Entonces, creo yo que el cambio necesario o que habría que preparar sería en E5, y para comenzar a abrir un poco el juego y evitar digamos, un bloqueo que neutralice el juego de las piezas blancas, que en este momento no están mal ubicadas, pero tampoco están en su mejor posición. Las blancas juegan aquí E3. Sinceramente dejo a su análisis, pero mi criterio en prima facie, al valorar esta partida y teniendo en cuenta mi estilo de juego, sería cambiar en E5. Aquí las negras juegan A5 con varias finalidades. La primera de ellas, y la más evidente, es darle, otorgarle o conseguirle una casilla fuerte al caballo en B4, con la idea de más adelante eh, poder tener la posibilidad de jugarse 5, vulnerando aún más el centro de peones, el centro blanco de peones. Además, digamos, una idea más, digamos, un fin más sutil es intentar ganar espacios. Empieza a intentar ganar espacio y a controlar aquellas casillas que el blanco ha dejado débil y que va dejando débil. Por ejemplo, si ahora A3 seguiría A4, dejando sin una muy buena casilla al caballo D2, al caballo blanco de D2 en B3, aunque y otorgándole una fabulosa casilla al caballo al caballo negro de C6 en A4, perdón, en A5, para que pueda realizar la jugada que venimos diciendo de C5. Eh, Además, la otra finalidad es darle libertad a la torre. De ser necesario, por las amenazas, digamos, indirectas del alfil blanco en G2, eh, no podría, no se puede jugar B6 ni B5, pero sí. Ahora, luego de esta jugada A5, se podría jugar tranquilamente torre A6, poniendo la torre en juego más adelante, según los requerimientos de la posición. O a un torre A7, preparando luego de los avances C5, B6, llevar la torre ya sea a D7 o a E7. La siguiente jugada de las blancas es algo bastante lógica, pero
eh, sumamente pasiva, teniendo en cuenta el detalle que acabamos de decir. Las blancas juegan con una ventaja desde el principio de la partida de realizar el primer movimiento y no deberían desperdiciarla. El blanco debería siempre jugar de forma enérgica y con iniciativa. Y la jugada que realiza Efim en esta posición, sobre todo teniendo en cuenta que ya se han cambiado los alfiles de casillas negras y el alfil no podría situarse en B2, es bastante... no es bastante, es sumamente pasiva. B3. Daría la impresión de que el blanco se resigna, o estaría resignándose, o estaría resignado a... o estaría a que las negras ataquen, a que las negras lo ataquen. Estaría gustoso de recibir el ataque, es como si estuviera invitándolo a recibir el ataque. No... o pareciera que si esto fuera el juego de un aficionado pareciera que no tiene un plan, carece de plan y está realizando jugadas, este, no sé si decir sólidas, pero sí de espera, pero que no deformen su posición. Este, pero al ser un maestro de la talla de Wolfwall, que se enfrentó en match por el título mundial frente a Alekin, y que era un gran maestro y que ha producido obras de calidad, eh, no se puede decir que carecía de un plan, obviamente tenía un plan. ¿Por qué la necesidad de sostener el centro de esa forma? Siendo que todavía no está atacado el peón, y ¿por qué restarle espacio a sus piezas en lugar de activarlas? Sinceramente es algo que solo él podría responder. Luego de este movimiento, las negras, poseen una fuerte casilla en B4, un fuerte hold. Mm, Yo tal vez hubiera realizado algún otro tipo de jugada un poco más enérgica, como intentar abrir líneas y cambiar en el 5. Este, pero bueno, aquí, si no hubiera jugado de esta forma, Efim, tampoco tendríamos la obra maestra que ha producido Alekin, explotando cada uno de estos pequeños detalles. Dama E8, y nuevamente quiero hacer hincapié en esto, en cómo, en la diferencia de juego de ambos jugadores, de ambos maestros. Observen cómo Efim juega de una forma un poco más tradicional, sobre todo mucho más posicional, según los libros. Efim Buol fue educado en las partidas de Capablanca. A ver, ¿era Wolfwood o era...? Sí, Wolfwood, creo que era, que decían que fue educado en las partidas de Capablanca, o sea, con un estilo muy similar al de Capablanca, muy posicional, y se ve notoriamente ese, ese tipo de estilo. Parece, da un contraste al estilo de juego modernamente entre Karpov y Kasparov. Kasparov tiene como él mismo lo dice y lo cuenta, se ha educado y se ha emocionado por, primeramente por Alekhine, por el estilo y el tipo de juego de Alekhine, y en cambio Karpov también ha sido educado en el estilo y el tipo de juego posicional de Capablanca. Y sinceramente que cada uno saque sus conclusiones, perdón, acerca de, digamos, de qué tipo de juego cabría tener. Yo creo, en lo personal, que no hay que tener un equilibrio como lo tenía Alekin, un juego sumamente agresivo pero a la vez posicional. Porque solamente con un juego agresivo y sin tener un juego posicional es imposible digamos, que te mantengas en la cima o en un determinado nivel, como lo ha demostrado Botvinnik con Mijail Tal. Tal era un romántico del ajedrez, era un jugador de ataque por excelencia, sobre todo táctico,
muy poco posicional, que en su momento logró arrebatarle el título a Botvinnik, pero luego de prepararse Botvinnik y de estudiar los errores del juego táctico de Tal, logró recuperar el título. Y creo que eso demuestra que no solo se requiere un juego agresivo de iniciativa y ataque, sino también posicional, como lo demuestran los estilos de Kasparov, Fischer, Alekhine y otros jugadores más modernamente en la actualidad, como Aronian, Carlsen y demás. Eh, Luego de Dama 8, las blancas siguen intentando realizar un juego posicional muy rezagado, aunque la posición tampoco contiene, digamos, combinaciones muy abruptas de las cuales deban preocuparse ambos jugadores. Efim juega a 3 y Alekhine hace evidente su plan, Dama H5. La idea obviamente es llevar el caballo a G4 amenazando mate en H2. Ahora, dentro de las respuestas posibles, aquí Bull o FM este, realiza la siguiente jugada, H4. Tal vez criticables por algunos, pero sin duda, luego de analizarlo un poco, creo que exactamente la respuesta que debería haber jugado, porque de haber jugado H3, las negras muy probablemente hubieran respondido con F4, intentando romper el esquema de peones que protege al rey blanco y sobre todo entrar con su alfil de casillas blancas en H3, intentando luego penetrar también con el caballo. Así que esta parece ser la jugada que más estorba la intromisión de la dama negra en el flanco de rey de las blancas. Alekhine juega a caballo G4, una muy buena jugada, en el sentido de que pareciera pareciera algo ilógica, pareciera no tener sentido, pero si observan, el caballo se sitúa allí para mantener el control sobre 5, sobre la casilla 5, dado que ahora las blancas podrían continuar con D por E5, porque la dama negra ya no se encuentra en D8 donde atacaría luego de los cambios al caballo de D2. O sea, anteriormente teníamos la dama en D8 y luego de los cambios en E5, por ejemplo D por E5, D por E5, caballo por E5, caballo por E5, dama por E5, hubiera seguido dama por D2. En cambio ahora la dama ya no está y las blancas podrían intentar ese cambio abriendo líneas sin dificultades, y por eso las negras juegan caballo G4. Las blancas aquí también realizan una jugada que desde mi punto de vista es muy pobre y lo pone en evidencia Alekhine en unas dos jugadas más adelante. Caballo G5. La idea de las blancas es simple, es desalojar el caballo de G4 mediante F3, ya resignándose a el cambio de peones en E5, pero sí manteniendo un control sobre el posible avance del peón a E4 con el peón de F3. Pero si se observa la posición detenidamente, luego de F3 y de que el caballo sea expulsado, el alfil de G2 deja de cumplir la función tan importante que parecía cumplir. Y sinceramente ya no realiza una tarea preponderante. Además de ello, Efim sabe que su alfil blanco está realizando una tarea pobre
que prácticamente está estorbando, y está intentando cambiarlo por el caballo de C6, que va a realizar una tarea muy importante, o podría llegar a realizar una tarea muy importante. Alekhine responde de forma lógica, no solo continuando con su desarrollo, sino que aprovechando si la idea de las blancas es cambiar su alfil por el caballo, de ubicar su alfil de casillas blancas en la diagonal mayor, obligando a las blancas al avance de los peones y consolidando la situación central, y sobre todo permitiendo un muy fuerte ataque y avance con los peones negros sobre el flanco de rey, ya que la estructura de 5F5 luego permite, sin prácticamente preocupaciones, H6 y G5, rompiendo toda la estructura de peones blancas. Luego de esta jugada, el cambio se hace perjudicial para las blancas, y se va la idea más sigue la idea más sutil o más encubierta que llevaba la jugada de caballo G5, que es F3, como dijimos. Caballo F6 y ahora F4, que sinceramente es bastante pobre, en el sentido de que hubiera sido mejor mantener la presión e intentar darle al alfil de casilla, al alfil blanco, nuevos rumbos. Pero las blancas están intentando ahora sí obligar a las negras a definir de una vez por todas la situación central de los peones. Como es obvio, la Alekhine busca ganar espacio, dado que las piezas blancas, si observamos, están sumamente restringidas detrás de sus propios peones, salvo el alfil de casillas blancas de las blancas, que es el único que está estorbado en su accionar con los peones negros. Luego de esto, F lleva la torre F a D1, no solo para permitirle al alfil ir a F1 y tomar esa diagonal, sino también para la posible apertura de líneas que se podría dar luego de C5 por parte de las blancas, o de D5 probablemente, pero buscando, digamos, situar sus piezas en las mejores casillas posibles dentro de las posibles aperturas que haya. Pero Alekhine se encarga de anular todos estos planes de una forma tranquila, precisa y metódica. Primero H6, poniendo en evidencia la mala posición del caballo de G5 y digamos, el error de esa jugada, o el defecto de esa jugada, o de la idea, mejor dicho, en realidad no es la jugada, de la idea que conllevaba esa jugada. Caballo H3, quedando el caballo relegado a una pésima posición. Sabemos que el caballo en los flancos es pésimo. D5, reafirmando la situación central, consolidando aún más la situación central y intentando no solo consolidar la situación de peones centrales, sino más bien con una idea sutil de definir la disposición de peones del flanco, de peones del flanco de dama blanco. Si ahora las blancas tomaran el peón negro de D5, la incomodidad de sus piezas sería aún más evidente luego de caballo F6 por D5, atacando a la dama. Esto es lo que lleva a Bogol-Hubo a realizar una serie de jugadas muy, digamos, sin sentido, sin plan, y solamente de pura espera al desenlace de los acontecimientos. Caballo F1, caballo E7, perdón. La idea de esta jugada es bastante sutil.
eh, no solo prepara B5, incrementando la presión sobre C4 y conectando los dos caballos en D5, sino que además de todo ello, y además de la ruptura en el flanco de dama que buscan las negras, que sería muy favorable para ellas porque podrían activar no solo sus torres, el alfil y sus caballos, que llegarían ahí rápidamente. O sea, todas las piezas negras podrían llegar en forma rápida, salvo el caballo de F6 al flanco de dama y generar mucha presión. Y en cambio la situación pobre de los caballos blancos y del alfil y la descoordinación de sus piezas le haría bastante dificultosa la tarea de defender el ataque en el flanco de dama. Por ello, Efim realiza la jugada defensiva que vamos a ver y que, sin embargo, es la jugada que buscaba Alekhine, que es la consolidación de la situación de los peones en el ala dama blanca, o sea, con A4. Para evitar B5, Efim tiene que jugar A4 y el destino de la partida ya está trazado por la disposición prácticamente fija de los peones en todo el tablero. Caballo C6, ahora sí, para aprovechar el hall que ha quedado para ese caballo en B4. Torre D2, todavía sin plan y sin coordinación. La única idea es sacar a la torre de ataque directo de la dama negra, por si es necesario cambiar torres. Las torres de A4 es necesario moverla. Nunca es bueno tener piezas colgadas, recordemos eso. Ni tampoco atacadas. Caballo B4. Alfil H1, sin ningún tipo de movimiento de plan. Dama E8. Y la presión sobre B5 es ahora aún mayor. Torre G2, intentando realizar alguna maniobra de apertura de líneas, aun cuando sea en el flanco donde se encuentra el rey. Y ahora Alekhine se dispone a abrir brechas en el flanco de dama por donde penetrará la victoria de las negras. D por C4, B por C4 y ahora alfil por A4 ganando un peón. Sinceramente la pasividad de las piezas blancas es ejemplificadora de cómo no hay que jugar, de cómo no debemos jugar. Caballo F2, intentando mejorar ese pobre y defectuoso caballo. Obsérvese ahora, el caballo estorba a la torre de G2 para concurrir al flanco de dama, a ayudar en los acontecimientos. Aparentemente prepara una maniobra de apertura mediante G4, lo cual sería bastante arriesgado. Y el alfil de H1 sinceramente podríamos afirmar que está de adorno. El centro blanco de peones es solamente aparente y no realiza ninguna función importante. Y alguien lo va a demostrar con creces. Alfil de 7, manteniendo el control sobre G4 y evitando la apertura, que era solo aparente. Y caballo de 2, intentando hacer que alguna de sus piezas juegue. Obsérvense ahora cómo ha quedado la torre en G2, el alfil en H1 y los dos caballos en F2 y en D2. Sinceramente la posición blanca es asfixiante, desesperante, es horrible. Y ahora la jugada que termina de destruir el centro blanco de peones, B5. Caballo de 1,
Y de aquí en adelante, ahora sí, los comentarios son del gran maestro Kasparov, Garry Kasparov. Y bueno, voy a omitir los comentarios míos personales. A partir de ahora, Kasparov se encargará de hablarnos a cada uno y de decirnos qué está pasando en la posición. Kasparov nos dice, luego de esta jugada caballo de uno de las blancas, nos dice: la posición blanca luce horrible. Y eso no hace falta mucho para darse cuenta. Es asfixiante, sinceramente, la posición. La posición blanca luce horrible. Tiene un peón de desventaja y sus piezas están mal ubicadas, necesitando espacio para respirar. Caballo D3, buena jugada. Y nos dice, Alekhine, por supuesto, no permitirá ninguna actividad por parte de su oponente. Ahora las blancas pueden restaurar el balance de material, pero sus fuerzas están condenadas a morir dentro de su propio campo. Dice esto porque Alekhine entrega el peón de A5, pero esto va de acuerdo a su plan de abrir líneas en el flanco de dama por donde va a penetrar su victoria. Kasparov nos da la siguiente variante, donde nos dice que, sin embargo, después de intentar la primitiva B por C4, seguiría caballo por C4 de las blancas, caballo Fd5, dama A3, y la coordinación de las piezas blancas está prácticamente restaurada, y también el pobre caballo obtiene una bonita plaza en E5. El pobre caballo de E2, que no hacía nada, ahora tiene una casilla desde donde jugar, una casilla central fuertísima y muy bien sostenida en E5. Por lo tanto, esa jugada no era buena y por ello no la realiza justamente Alekhine. Caballo de 3 y ahora sí, torre por A5. Nos da una variante que dice que si C por B5 hubiera seguido alfil por B5, a torre por A5 hubiera seguido caballo D5, a torre por A8 hubiera sido dama por A8, dama B3, alfil A4, etcétera. Como ven, el caballo de D1 está colgado, la dama debería ir a B1 y la torre negra va directamente a B8 a atacar la dama, y la presión sobre el flanco de dama y sobre esta pésima pieza ubicada en D1 se hace insoportable. La única idea sería sacar el caballo de D1 llevándolo a F2, pero eso permitiría el avance del caballo de D5 a C3, con la consiguiente entrada de la torre que se ubicó en B8 a B1 con jaque ganando la dama. Así que la posición blanca sinceramente está ahogada. Torre por A5, B4. Muy buena jugada. Sin miedo a los actos. Y este es el tipo de jugada que caracterizaba a Alekhine y es sinceramente hermoso. Acá Efim juega torre por A8 y ahora viene y ahora se luce Alekhine, se muestra la brillantez de Alekhine y logra crear esta obra de arte inmortal sobre el tablero. Juega B por C3, excelente jugada. Sinceramente parece ilógico, pero lo que va a crear Alekhine es impresionante. Kasparov nos dice que con la simple dama por A8 las negras tendrían la partida ganada. A dama C2 seguiría caballo E1 y a dama B3 seguiría
dama A1, dama B1, torre A8, y ahora se habría obligado a las blancas a abandonar en pocas jugadas. Pero Alekhine no está satisfecho con esta preciosa demolición. Perdón, Alekhine no está satisfecho con esta prosaica demolición. Él busca forjar algo inmortal. Como en la situación de las piezas blancas es sinceramente desgarradora. No tienen espacio para nada. Luego de la jugada que realizó Alekhine, B por C3, todo se pone en evidencia la mala situación de las piezas blancas. B por C3, excelente jugada. Torre por E8 y C2. La simple y tranquila de C2. Torre por F8, jaque. Rey H7. Y aquí tenemos un nuevo comentario de Kasparov que dice: la torre blanca de A1 puede estar orgullosa de sí misma, ha tomado la reina negra y ambas torres. Pero, por desgracia, un único y modesto peón desde B7 ha anulado estos logros. Caballo F2 y ahora C1 dama jaque. Caballo F1, caballo E1, buena jugada. Y la amenaza es nada más y nada menos que caballo F3 mate. Torre H2, dama por C4. Y las piezas blancas, observen la ridícula posición de las piezas blancas rodeando a su rey para evitar que lo ataquen. El ataque no se detiene, dice Kasparov. El alfil negro está listo para unirse al escuadrón de la muerte desde B5, con efectos decisivos. Exactamente, alfil B5 y se amenaza dama por F1 mate. Torre B8, la única defensa. Alfil B5, torre por B5, dama por B5, G4. Por un segundo, un atisbo de esperanza para el alfil condenado en H1. Caballo F3. Nada de esperanza. Alfil por F3. E por F3. G por F5. Dama E2. Y Sux Wang. Las piezas blancas no pueden moverse más. Por ejemplo, si en la siguiente torre H3 nos dice Kasparov, seguiría caballo G4. Buena jugada. Como ven, no puede el caballo de F2 no puede tomar el caballo G4 por la amenaza de mate de G2 con la dama blanca, ¿no? Si caballo H3, caballo G4 igualmente seguiría siendo una excelente jugada. De todas formas, torre por E2 seguiría, F por E2 y una nueva reina negra hace su aparición. Como ven, el caballo evita que el rey blanco pueda acceder a la casilla F2, de donde evitaría la coronación del peón. D5 es la única jugada que permite sobrevivir un poco más a las negras. Rey G8, H5, Rey H7. Un espectáculo algo extraño, nos dice Kasparov. E4, caballo por E4. Y la posición negra se va malogrando continuamente. Caballo por E4, dama por E4. Y las negras ganan fácilmente el juego. D6, C por D6, F6, G por F6. Las blancas no tienen nada. Torre D2. Y ahora la espectacular dama E2. Torre por E2. F por E2. Y ahora no se puede salvar el caballo. Rey F2.
E por F1, dama jaque, rey por F1, rey G7, rey F2, rey F7, rey E3, rey E6, rey E4, D5 jaque y las blancas abandonaron. Efim Bukol jugó, abandonó. Sinceramente es una partida hermosa y extraordinaria y con muchísimas lecciones en cuanto a la necesidad de buscar posiciones activas cuando jugamos con blancas. De no ser así, las negras pueden igualar fácilmente la posición y tomar la iniciativa poniéndonos contra las cuerdas durante el resto de la partida. Bueno, esta fue una pequeña muestra de esta hermosa partida que encontré explorando en la base de datos. Sinceramente no la conocía, no la había visto antes. Siempre descubro partidas y creaciones nuevas de Alekin y sinceramente hay mucho para estudiar en ella, mucho para aprender, mucho para deducir y muchas cosas para sacar conclusiones. Espero que les haya gustado, espero que hayan disfrutado y que puedan buscarla, verla, descargarla y estudiarla a ustedes mismos sacando sus propias conclusiones. Si he cometido algún error en los comentarios, les pido sepan disculpar. Pueden ponerlo en la descripción del video y para que así las demás personas que vayan viendo puedan ver las diferentes correcciones y vayamos enriqueciendo los comentarios con cada uno de sus aportes. Desde ya les doy las gracias por acompañarme, por escucharme. Espero que se hayan divertido. Les mando un saludo grande de Argentina y nos vemos en nuestra próxima partida.